Bien, en esta ocasión vamos a estar hablando en esta posición a nivel doctoral, vamos a estar presentando un análisis con relación al líder y su carácter e influencia. Y es bien importante que nosotros podamos crear una gran diferencia con relación a estos aspectos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de el carácter del líder y de la influencia del mismo en un aspecto horizontal. Y entiéndase horizontal dentro del contexto de las relaciones interpersonales. Cuando se utiliza hablar del líder cristiano en un aspecto vertical, lo vamos a hacer en el contexto de el hombre o la mujer que entiende que ha sido llamado por Dios, pero es importante tener una relación con Dios. Por eso es que se habla de un aspecto vertical. Ahora bien, es importante que usted analice lo siguiente. Es necesario que entienda que el carácter es lo que define lo que nosotros somos. Escuche bien, el carácter es lo que define lo que nosotros somos. Es distinto a la reputación. Es lo que determina lo que nosotros hacemos. Nosotros podemos decir que la persona es un buen líder. Podemos decir que la persona es buena, la persona tiene carisma, pero lo que estamos en sí hablando es que estamos midiendo en realidad la reputación, lo que se conoce externamente de la persona. En otras palabras, estamos viendo su aspecto de la personalidad, pero eso no es lo que mide su carácter. Y uno de los pasajes bíblicos que podemos encontrar que nos ayuda a tener claro este concepto es el pasaje de primera de Samuel 16:7, cuando Dios le dice al profeta lo siguiente, le dice: y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Es importante cuando leemos el texto que estamos viendo cómo Dios se conduce hacia un profeta. Y estamos viendo que el profeta, como humano, está cometiendo un error. Y es el error de dejarse llevar por la apariencia física. Y el aspecto de la apariencia física no es parte del requisito divino para ejercer una función. Es por eso que este versículo es uno de los versículos que muchos de nosotros hemos malinterpretado cuando lo trabajamos. ¿Por qué? Porque cuando lo trabajamos estamos a veces diciendo: no te preocupes, porque a veces lo que estamos queriendo decir es darle el énfasis que lo que Dios está mirando es la intención del corazón. Cuando a veces decimos: yo soy músico, o yo soy maestro, yo soy predicador, y a veces cuando damos una ejecución en la música, o cuando predicamos o enseñamos de manera mediocre, estamos queriendo decir que lo que Dios está mirando es la intención de nuestro interior. Y esa a veces es una muy excusa buena para nosotros. Y ese es el problema, que esa es la solución que nosotros damos. Pero en realidad no es la solución, sino que es el problema. El problema es que la carencia del carácter nos hace dar un servicio mediocre. Y es por eso que en ese sentido, cuando se lleva el texto a una mala interpretación, ahí es donde ocurren todos estos desastres, en la cual se ejecuta de una manera inapropiada. Se puede entender
de que la persona pueda carecer de unos recursos académicos. Pero si la persona tiene una disposición de querer aprender con los recursos que tenga limitados y de esa limitación haga el esfuerzo y entonces dentro de ese esfuerzo incluye en la ecuación la participación divina, ya es completamente distinto porque hay un carácter en la cual el individuo desea dar lo mejor de sí a pesar de la limitación de sus recursos. Y ahí es donde se ve el carácter. Por lo tanto, lo que somos es lo que en realidad nosotros proyectamos a veces en nuestro estado de soledad cuando tenemos que ejecutar algo que nosotros entendemos que es de importancia, pero la importancia la vamos a determinar nosotros mismos dependiendo de lo que nosotros determinamos que es el carácter. Y a veces, desafortunadamente, nosotros no nos damos cuenta que en la función que tenemos o la responsabilidad que nosotros ha sido delegada en nuestras manos, nosotros requiere del desarrollo continuo de un carácter para una ejecución responsable. Es por eso que cuando hablamos de que cuando Dios le dice al profeta que está cometiendo el error de mirar lo externo para sentirse impresionado por lo que ve, es lo que Dios le dice, le da un alto. Porque cuando Dios mira el aspecto interno para observar si hay las cualidades necesarias para ejercer una función. Entonces es importante que nosotros entendamos lo siguiente, que el elemento corazón aquí se refiere más bien si el carácter ha sido cultivado o no. Es por eso que cuando Dios le habló a Samuel, lo que quiso señalarle es que lo que Dios estaba mirando, si en el hombre había un carácter cultivado o no. Y eso es lo que tenemos que nosotros mirar en nosotros mismos. Si estamos permitiendo que Dios continúe cultivando un carácter día tras día. Y es bien interesante porque tenemos que entender algo. El talento es algo que Dios puede otorgar al individuo. Pero el carácter es una decisión, es una elección. Vuelvo y repito, el carácter es una elección. El talento es lo que podríamos llamar un don, pero el carácter es una decisión o una elección de nuestra parte. Nosotros decidimos asumir carácter. Por lo tanto, nosotros somos los que determinamos cultivar ese carácter. Y es bien importante porque para dar calidad en todos los renglones de nuestra vida, es importante que el carácter esté presente. Y muchos a veces no nos damos cuenta que temas como de los que estamos presentando en estos momentos son temas que son primordiales y son fundamentales en el desarrollo de un líder para su función de ministerio. Y desafortunadamente, muchos de nosotros, especialmente varones, no cultivamos carácter. Lo que mayormente lo que hacemos es ocupar posiciones en la vida del liderazgo. Ocupar posiciones no significa que estamos cultivando carácter. A veces tenemos posiciones, pero nosotros no conocemos la función de la posición. Y eso es preocupante,
porque al no conocer la función de la posición, estamos expuestos entonces a cometer errores de mayor envergadura y afectar a otras personas. Y eso también da a conocer que no conocemos lo que significa ser un líder. Líder en el sentido no significa que es dar instrucciones. El líder tiene más bien una connotación de influenciar, y en el aspecto de la fe es llevar a otros a que puedan ser influenciados a tener una vida relacional con Dios y cultivar un carácter que los ayude a comprometerse a lo que Dios los ha llamado. Y ese es el reto. Y ahí es donde nosotros hemos sido llamados, donde constantemente tenemos esa responsabilidad. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Nuestra capacitación académica, los éxitos alcanzados, a veces nosotros pensamos que es producto de nuestro carácter. Y sin darnos cuenta es producto de la disciplina que hemos desarrollado. Pero déjeme decirle, muchos individuos han alcanzado el éxito en sus vidas, pero a la hora de la crisis sucumben. Y eso ha de demostrar que aunque han alcanzado puntos claves para lo que ellos definen el éxito en su vida, en la parte en la que se presentan situaciones adversas, es donde la crisis revela en realidad quiénes somos nosotros. Es por eso que la crisis se convierte en una herramienta vital para demostrar quiénes somos en realidad. Alguien dijo en una ocasión que nosotros somos la suma de todos nuestros pensamientos. Por lo tanto, para que eso pueda tener una vitalidad y para que eso pueda tener una realidad existencial al punto de la realidad, acuerdo a la palabra de Dios, nosotros tenemos que entender que cultivar carácter es parte del líder que entiende que ha sido llamado por Dios día a día. Es por eso que el carácter del individuo se mide mediante la crisis, mediante la situación. Y entiéndase tentación, entiéndase momento adverso, porque es la que va a revelar el carácter que nosotros tenemos y es lo que nos va a ayudar a nosotros trabajar con esas deficiencias para ser individuos, para poder ser fortalecidos a la luz de la palabra de Dios y convertirnos en herramientas catalizadoras. Acuérdese que nosotros somos individuos vulnerables y en el proceso debemos entender que tiene que haber una actitud de docilidad para que el Espíritu de Dios continúe trabajando en nosotros. Por lo tanto, este trabajo es un trabajo continuo. Significa que a la medida que usted y yo vamos dando apertura al Espíritu Santo a que trabaje, las circunstancias se convierten, escuche bien, en un regalo paradójico para revelar áreas débiles de nuestra vida y formar en nosotros aquellas áreas que necesitan ser edificadas. Y hay áreas en nuestra vida que necesitan ser talladas y hay áreas que son incómodas,
pero es necesario porque es parte del propósito de Dios. Y Dios lo hace porque Él lo tiene programado con la intención de que usted sea el ente catalizador. Y cuando digo ente catalizador, es que usted se va a convertir también en una herramienta de cambio para aquellos que usted lidera. Quiere decir que cuando decimos que usted lidera, es que usted influencia de tal forma que ellos también son impulsados a hacer lo que usted hace, no porque usted tenga personalidad, no porque usted tenga un poder, no porque usted tenga una autoridad, sino porque hay un ejemplo a seguir, porque en usted hay una vivencia. Y esa vivencia se hace patente en la conducta. Por eso es que es continuo. El líder constantemente anda con sus seguidores dando un proceso de enseñanza y dejándole saber a sus seguidores cuán importante es la función de crecimiento. Por lo tanto, les ayuda a reconocer que las adversidades de la vida constituyen ser parte del proceso de crecimiento aún en el momento donde no las entiendan. Eso no significa que el líder no demuestre estados de debilidad, pero hay momentos donde el líder mantiene unas posturas dependiendo los contextos donde se presenten las circunstancias. Y es ahí donde el líder es donde se presenta para ser de fortaleza, para ser de exhortación, para ser de amonestación, ayudar a otros. En momentos donde tiene que dar palabra de consejería, él también se muestra como un ser humano que también tiene sus deficiencias, pero a la misma vez le ayuda a aquellos que lo siguen a que también hay que cultivar un carácter de tal manera que ese carácter genere una posición de dependencia para que Dios siempre esté en la ecuación. Es por eso que nosotros podemos ser líderes, pero la gente nos va a respetar, escuche bien, no por la posición, sino por el carácter. Y es lo que usted como líder busca, que lo respeten por el carácter, no por la posición. Porque las posiciones son de carácter, lo que llamamos en realidad temporero, o lo que también se conoce como contingente. Usted estará un tiempo ejerciendo la función. Aún puede ser que ejerza una función pastoral de 15, 20, 30 años. Es contingente. Porque alguien en algún momento va a sustituirlo. Pero significa que en el momento en que haga transición, hay algo que usted dejó. Carácter. Y ese carácter es algo que usted deja como legado para que otros también emulen. Y lo que emulan va a ser para crecimiento. Por lo tanto, el carácter, ¿qué beneficio produce? El carácter produce confiabilidad. El carácter es el que produce también un sentido de seguridad. No es la posición. Por lo tanto, la confiabilidad es necesaria para el respeto y se adquiere a través del carácter. Por lo tanto, liderar no es mandar, es influenciar. Y en la fe, cuando hablamos de eso, en la fe cristiana es influenciar al pueblo de Dios a una vida de relación con Dios. Y esperamos que usted pueda, como ministro,
que está capacitándose a un nivel ya más elevado, pueda entenderlo y a la misma vez se pueda ubicar al nivel de la congregación. Es por eso que el carácter juega un papel fundamental. El carácter define quiénes somos nosotros. También se dice, el carácter se prueba cuando estamos solos. Cuando llegan los momentos difíciles, cuando llega el momento de la tentación, en la cual en la tentación es aquello donde usted y yo tenemos la última palabra. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que determinamos rechazar o aceptar la tentación. También es el momento en la cual cuando escuchamos una palabra contraria sobre aquellos que nosotros también compartimos, nosotros no nos hacemos partícipes, sino que entonces guardamos postura o también podemos levantarnos en defensa para dar a conocer que nosotros hemos sido llamados para guardar espaldas de aquellos que también proclaman la fe y la justicia. Por lo tanto, la influencia depende del carácter. Y ahora, es importante que si usted conoce los elementos básicos del carácter, también conozca también aspectos importantes también de la influencia. Yo recuerdo, por ejemplo, no me gusta utilizar ejemplos de otras personas, pero por ejemplo de personas que han sido de impacto, ya sea como en el ámbito político. En Puerto Rico, por ejemplo, hubo un gobernador para la década de los 70, para la década también de los 80, el señor Rafael Hernández Colón. Gobernó Puerto Rico en la década de los 70 en un cuatrenio y luego en la década de los 80 también. Muchos lo catalogaron un buen líder, otros lo catalogaron un buen jefe. Hizo muchas enmiendas y muchos cambios en el ámbito de lo que representa el Estado Libre Asociado, que es prácticamente un acuerdo entre Estados Unidos y Puerto Rico, lo que es un sistema en la cual todavía sigue vigente en nuestro país. Ahora bien, la pregunta que surge, Rafael Hernández Colón fue un buen gobernante, fue un buen jefe, pero en términos de liderazgo, lo que nos preguntábamos es, ¿fue una buena influencia? ¿Fue un buen líder? Él produjo individuos para futuras generaciones, produjo seguidores. Y eso, para poderlo contestar, habría que ver si los que están actualmente están siguiendo su legado o se han desviado de lo que él promulgó. Si es así, pudo haber sido un buen líder. Si no es así, entonces pudo haber sido un buen jefe. Y es bien importante el ejemplo, porque lo mismo pasó también en el tiempo de la presidencia de Balaguer en la República Dominicana, donde tuvo aproximadamente unos 22 años como presidente. Y hizo muchos cambios dentro del sistema gubernamental. Algunos lo catalogaron un buen líder, pero muchos lo catalogaron un buen jefe. Ahora bien, la pregunta es, ¿pudo transformar vidas durante ese transcurso? ¿Pudieron muchas personas seguir su legado? Si eso no ocurrió, lo que ocurrió fue que fue un gran jefe, fue un gran administrador. Pero cuando hablamos de transformar, cuando hablamos de crear nuevas generaciones, es que el carácter jugó un papel importante, de tal manera que a través del carácter se ganaron un respeto, y ese respeto en la cual fue integrado todavía se sigue emulando
y se sigue a través de la práctica, a través de esos partidos políticos. Por eso es que le hago mención, porque en la vida cristiana nosotros somos llamados a preparar personas que sigan el legado divino, que sigan el legado divino a través de ejemplos de personas que están presentes en sus vidas y que con todos sus defectos y virtudes puedan vivir en justicia, pero que con ellos puedan ver y puedan también ser capaces de ser elementos catalizadores para futuras generaciones. Uno de los que yo considero que ha sido ejemplo para mi vida ha sido mi madre. ¿Por qué? Porque ha sido de influencia, porque ha sido un papel importante en el proceso de cambio, porque hemos visto nuestros hermanos que a través de la crisis hemos visto cómo reacciona en el momento de la crisis. Eso nos ayudó a nosotros a entender cuáles son las vías correctas para ubicarnos cuando hay crisis en nuestras vidas. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando uno va a tomar decisiones en el diario vivir? Y eso lo vimos a través del ejemplo de una madre. ¿Por qué? Porque como madre aprendió desde joven a desarrollar un carácter para vivir para Dios. Y una de las cosas, sin tener una educación formal, que ella decía era: Señor, dame autoridad sobre mis hijos. Y eso se traduce: Señor, dame carácter, capacidad para poder influenciar sobre ellos. Todavía nosotros nos movemos a través de ese legado de enseñanza de lo que ella nos ha brindado y que todavía sigue siendo un papel catalizador en nuestras vidas. Quiere decir que un buen líder genera cambios y que a través de otras personas presentan un legado, y en este caso el legado del reino, para que se continúe proclamando a través de otras personas y puedan ver la efectividad de él mismo. Por lo tanto, podemos decir que a través de ese carácter se ha formado en nosotros una nueva mentalidad. Hemos desarrollado nuestro propio carácter y hemos aprendido, escuche bien, ante la crisis, aprender a desarrollar una mentalidad escapista. Porque las mentalidades escapistas no les gusta enfrentar la crisis. Vivimos en sociedades, en generaciones donde las crisis los ayudan ¿a qué? A revelar lo que son, pero no quieren enfrentar lo que son. Pero cuando uno ha aprendido a crecer con personas que han enfrentado la adversidad y a través de la adversidad se han hecho fuertes, déjeme decirle que humanamente a ningún individuo le gusta la adversidad, pero la adversidad constituye ser la pieza que revela el carácter, como también, escuche bien, puede también deformar el carácter. Nosotros hemos encontrado que a través de la crisis el carácter puede ser formado. El carácter puede ser desarrollado. Porque dentro del carácter que está puesto y fue cultivado poniendo a Dios en la ecuación, hubo una influencia y en esa influencia, déjeme decirle, se pudo inyectar la dependencia hacia Dios. Eso hace pensar en una ocasión el caso de una mujer que estaba viendo a un hombre que trabajaba en la plata, en el material de la plata. Y ella veía cómo este hombre trabajaba en la plata.
Y con esa pinza larga veía cómo él trabajaba y constantemente metía en ese fuego ardiente y la plata, y veía y sacaba y volvía y ponía esa plata y la miraba y volvía y la ponía en en esa mecha encendida a altas temperaturas. Pero algo interesante era que no quitaba los ojos de la pieza de plata. Y la señora, en el momento en que él logra remover la pieza de plata, se le acerca y le dice: lo estuve observando todo el tiempo y vi que usted en ningún momento sacó los ojos de esa pieza de plata que usted estaba trabajando ahí en ese fuego ardiente. Y él le dice: número uno, no puedo sacar los ojos de la plata porque la plata no puede ser sometida a constante calor porque se puede partir. Y usted veía que yo la sacaba y me miraba. Y la miraba, ¿sabe por qué? Porque en el momento en que yo podría ver mi rostro a través de la plata, quería decir que ya estaba lista para ser removida. Y fue interesante porque en el momento en que ya yo pude ver mi rostro, ahí es que me daba la señal de que ya la plata estaba pura de toda cosa que la contaminara. Y eso le hizo pensar a la señora lo siguiente: las crisis constituyen ser el fuego que Dios permite que llegue, y la pinza es la misericordia, y el individuo es Dios, en la cual constantemente pone aquel líder que Él ha llamado para forjarlo y trabajarlo como la plata, y constantemente lo mira y lo pone en el fuego hasta lograr que su imagen pueda verse él mismo. Dios se pueda ver a través de la imagen del líder. Y cuando logra verse a través de la imagen del líder, es que ya está listo para ser nuevamente procesado y lo saca para una nueva misión. Y eso es lo que pasa con nosotros. Dios nos pone de tarea en tarea, y hay circunstancias donde tenemos que ser puestos nuevamente como la plata para ser procesados. Pero es importante que para poder ejecutar con efectividad es necesario que tengamos la imagen de Dios sobre nosotros, y esa imagen se puede adquirir a través de la crisis, porque la crisis es la que nos va a ayudar a revelar nuestro carácter, y a través de ese carácter Dios va a poner lo que haga falta. Y es bien importante en eso. Dios trabaja el carácter como la plata, hasta que puede ver la imagen sobre ella para entonces sacarla del fuego de la crisis. Y la pinza viene siendo la misericordia, sin quitar sus ojos de encima. Ese Dios. Mire, en la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos. Moisés y Faraón estaban en crisis. Dios formó el carácter de Moisés, pero no así el de Faraón. En la trayectoria del caudillo para lograr sacar al pueblo, usted puede notar que el carácter de Moisés fue capacitado a través de todas sus adversidades que él pasó
para poder sacar al pueblo. No fue el mismo Moisés cuando por primera vez fue llamado por Dios. Había adquirido un carácter, había adquirido una capacidad, y cuando fue a sacar al pueblo y logró sacar al pueblo, tenía esa capacidad y ese respeto y esa influencia. David y Saúl estuvieron en crisis. Pero escuche bien, en el carácter de David, Dios trabajó, pero no pudo trabajar en el carácter de Saúl. Porque en el medio de la crisis, David se ubicó a la conformidad de Dios y su carácter fue pulido, pero no así el de Saúl. En la Biblia podemos encontrar el caso de Pablo y Demas. Pablo cayó en la crisis cuando cayó preso, y Demas, en medio de esa crisis, lo que hizo la crisis fue que lo desmanteló y lo sacó hacia el mundo. Pablo adquirió un carácter reformado, y a través de la crisis él escribió cartas de fortaleza para fortalecer iglesias en medio de su situación adversa. Las crisis son buenas por lo que hacen con nosotros. Nos ayudan y nos forman. Nos empujan a buscar a Dios. Nos empujan a crear un marco de dependencia. Nos ayudan a confiar en Dios. Por eso es que a través de la crisis aprendemos a confiar bíblicamente. Aprendemos a desarrollar una mentalidad bíblica en nosotros. Y es por eso que la crisis revela nuestras grietas. Y déjeme decirle, todos tenemos grietas. Otros tenemos grietas profundas, y es necesario que en el proceso Dios las trabaje. ¿Por qué? Porque aunque Dios nos llamó para ejercer una función de ministerio, no significa que nosotros estemos completos en Dios. Todavía estamos en el proceso. Y es por eso que otra de las cosas es que para este proceso la crisis se va a encargar de aplastar el orgullo. Y Dios va a utilizar como laboratorio la iglesia para que el orgullo y las circunstancias externas sea aplastado y nosotros aprendamos a ser sumisos. ¿Y cómo? Mira, Señor, yo fui ofendido y mi orgullo fue ofendido. Pero te doy gracias porque al hermano que utilizaste pudo revelar el orgullo en mí. Y cuando hacemos eso, estamos siendo transparentes ante la presencia de Dios. Señor, te doy gracias porque a través de mi cónyuge, a través de mi hijo, a través de mi hermano, pudiste revelar, o pude ver, mejor dicho, Señor, la inconsistencia espiritual que hay en mi vida. Pude ver, Señor, la insensatez que hay en mi vida. Te doy gracias por ello, porque aunque me molesté, Señor, mi orgullo fue, Señor, aplacado, Señor, y a la misma vez, Señor, sé que estás trabajando conmigo. Cuando hacemos esa declaración en la oración, quiero decirle que Dios está trabajando con nosotros. Y déjeme decirle, el orgullo, es vestido cuando estamos haciendo esto porque trata de ocultar nuestras debilidades. Pero déjeme decirle, vamos a desprendernos de la chaqueta, de la camisa, del vestido del orgullo, para que nuestro carácter sea formado. Y va a remover muletas de dependencia. Vamos a aprender a
depender de Dios. Yo le había mencionado el aspecto de las influencias. Pues vamos a hablar de las influencias rapidito. Vamos a hablar primeramente para deslindar de las influencias ilegales. Está lo que se conoce como la posición, como la personalidad y como el poder. Número uno, tenemos que entender que están en el aspecto de las influencias. Tenemos que entender que la posición, la personalidad y el poder no son influencias legítimas, son influencias ilegítimas. ¿Por qué? Porque la posición, nosotros no podemos generar influencia. La posición, escuche bien, no genera influencia. La posición no motiva. La posición no es una fuente legítima para llevar a otros a que desarrollen carácter. La posición lo que hace es que nos convierte en individuos autocráticos. ¿Y qué significa eso? Significa que cuando a veces usted me da una recomendación, yo lo que hago es que me molesto en vez de aprender a escuchar la recomendación. Entonces, por eso en algunos lugares muchas personas no quieren desarrollar líderes. Son personas autócratas, que son los que toman las decisiones en todo. Y nosotros no podemos trabajar de esa forma. Tenemos que desarrollar el líder. En otros lugares dicen, no comienzas a desarrollar líder porque a la larga te serruchan el palo. Y déjeme decirle, nuestro trabajo en el Señor es desarrollar nuevos líderes para la expansión del reino. Si alguien en el camino viene con un tipo de intención como esa, ya eso está fuera de nuestras manos, el Señor se encargará de trabajar con ellos. En el ministerio que Jesús estuvo dirigiendo, hubo un hombre que quiso hacer daño, ese fue Judas. Y con todo eso Jesús siguió trabajando con él. Nosotros también tenemos que seguir trabajando. Hay personas que tienen un talento, que Dios le ha dado una capacidad y Dios nos ha llamado a ayudarlos a desarrollarlos. Pero tenemos que ayudarlos a que desarrollen un carácter, a que aprendan a ser disciplinados en ello. Y vamos a ayudarlos a que aprendan a tener corazones dóciles. Por lo tanto, tenemos que entender que la posición, entiéndase, no desarrolla influencia. Otro aspecto es poder. El poder no desarrolla tampoco influencia. El poder lo que da es control. Entonces, en vez, el poder lo que da es dar órdenes. Entonces, no somos líderes, sino que somos jefes. Y es bien importante entender que nosotros estamos constantemente con nuestros equipos de trabajo, con nuestros seguidores, con aquellos que compartimos. Nosotros no podemos obligar a la gente que trabaje. La gente tiene que trabajar de manera voluntaria. ¿Por qué? Porque la gente que trabaja de manera voluntaria lo va a hacer de corazón. El que trabaja de manera voluntaria no lo va a hacer porque le nace, sino porque están siendo empujadas para hacerlo. Es por eso que en el tiempo de la presidencia de Eisenhower, mucha gente decían que no le gustaba la forma de ser de Eisenhower, pero él tenía una dinámica que motivaba a la gente para trabajar. Y era que había un sentido de integridad en la forma de trabajar con él. Y era que había una capacidad de influenciar. Ahora bien, si había esa capacidad de influenciar, quiere decir que entonces había un sentido en la cual los motivaba para poder ejercer una función en su sistema de gobierno. Nosotros lo podemos hacer, no para que lo hagan para nosotros, sino que lo hagan para la gloria del Señor. Hay personas que tienen problemas
con la cuestión del poder. Teodoro Roosevelt tenía un problema de esta índole. Él, por ejemplo, él iba a un funeral y quería ser el punto de atención, que si usted se daba cuenta, él quería ser, en esta ocasión, quería ser el muerto. Y si estaba en una boda, quería ser la novia. Era un problema en la cual él quería ser el foco de atención. Por lo tanto, ¿qué sucede? Quiere decir que parte de su carácter necesitaba ser formado. El líder no busca en ese sentido que su carácter lo domine en esa forma, sino que entiende las circunstancias y se adapta a las circunstancias. Otra cosa es la personalidad o el carisma. Personalidad, escuche bien, no es característica de la influencia. No da, carácter. No tiene fuerza de impacto. Hay personas que tienen gracia. Hay personas que gustan, pero no tienen carácter. Por lo tanto, tenemos que entender que el poder, que la personalidad, que la posición no son lo que se llaman formas para influenciar. No son formas para en sí desarrollar lo que se llama un toque interno en la vida del individuo para que desarrolle una capacidad para ejercer una función en el reino. Y como líderes hemos sido llamados a influenciar a través de un carácter donde haya un sentido de integridad. Ahora bien, si estas 3P, la posición, la personalidad y el poder, son ilegítimas, ¿cuáles son las influencias legítimas? Las influencias legítimas podemos decir que una es la autentificación de Dios. La autentificación de Dios. ¿Y cuál es la autentificación de Dios? Vamos a buscar, si tengo la oportunidad aquí, dice que la autentificación de Dios es que Dios llama al individuo. Dios es el que lo asigna. Por ejemplo, en la Biblia podemos encontrar, y usted puede buscarlo, en Josué 1:5. Y puede encontrarlo también en Primera de Samuel 3:19. ¿Por qué? Porque para que ocurra una influencia de carácter legítimo, tiene que haber una autentificación divina. En otras palabras, Dios es el que tiene que comisionar para que ocurra esta función. Es por eso que en la autentificación hay llamado, hay colocación y Dios imparte dones. Dios capacita al individuo. Puede ser que el individuo no tenga todos los recursos, pero sí el individuo puede entonces, como Dios indica, tiene las herramientas para poder ejercer la función, porque Dios ha visto en el individuo los recursos para hacer el trabajo, porque hay en él la capacidad. Y es por eso que Dios entonces lo llama para que pueda hacer el trabajo. Y podemos encontrar el mismo como señala en Josué 1:5. En Josué 1:5 y dice: y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Escuche bien, mire lo que le dice. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida.
como estuve con Moisés. No, cuando le dije como estuve con Moisés, quiere decir al mismo nivel. No un nivel más bajo, sino al mismo nivel. Yo voy a estar contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y hay algo interesante porque el 9 dice, esfuérzate y sé valiente. Ya de antemano Dios en su omnisciencia anticipa que como estado humano es necesario, era visto que podía haber un cierto estado de animosidad, por lo tanto Dios le inyecta que ya comience a condicionar su mente con esfuerzo y valentía, porque le dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Por lo tanto, en el 9 cierra diciendo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Por lo tanto, quiere decir que cuando Dios autentifica a una persona, Dios lo llama, Dios lo coloca y Dios le da una capacidad. Y una de esas capacidades es que Dios lo reviste con las herramientas necesarias y va a tomar su carácter y lo va a poner a un nivel superior para que él pueda ser de influencia en la vida de otros y su propósito se pueda cumplir. Ahora, el mismo también se puede encontrar en Primera de Samuel. En Primera de Samuel podemos entonces encontrar cómo en el capítulo 3 él dice lo siguiente. Y es bien interesante porque en el capítulo 3 de Primera de Samuel, versículo 19, dice, en el versículo Primera de Samuel 3:19, dice, Primera de Samuel 3:19, permítame un segundo. Primera de Samuel 3:19. Bien, Primera de Samuel 3:19 dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Escuche bien, y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y cuando dice creció, está hablando de que cuando Dios lo llamó, él comenzó a cultivar carácter, comenzó a desarrollar vida de dependencia, comenzó entonces a cultivar una vida relacional con Dios al punto que todo lo que él decía tenía influencia y ningún tipo de expresión que él señalaba no era tomado como algo vano, sino que tenía una capacidad de autoridad sobre aquellos que él hablaba. ¿Por qué? Porque en medio de la autenticidad de Dios hay llamado, hay colocación y hay lo que se llama la participación de dones en la cual Dios los reparte, y ese don de servicio, ese don de hablar con autoridad, Dios lo otorgó también en la vida del profeta. Otro aspecto importante dentro de la influencia legítima es el carácter y la integridad o integridad del carácter. Y dice que es adherencia firme, no alterada.
significa que es paralelo entre lo que se habla y lo que se vive. Por lo tanto, el carácter va conjunto con una vida de integridad. Y eso también se define con un aspecto de vida justa. Escuche bien, estamos en la demanda de aprender a vivir una vida funcional. Aprender a reconocer y a deslindar constantemente entre lo que es apropiado, inapropiado, lo que es lícito y no es lícito, y entre aprender a no ubicarnos en posiciones donde Dios quiere que nosotros mantengamos nuestras posturas y esperemos en su dirección. Y déjeme decirle, la integridad es algo que se mantiene y no se compromete. De la misma manera que Juan el Bautista, cuando le dijo a Herodes que estaba viviendo con la mujer de su hermano, eso a él le costó la vida, pero él estuvo dispuesto ¿a qué? A declarar lo que estaba mal, porque él no comprometió su integridad. Y en la vida del líder, el que ha desarrollado carácter, va a resurgir integridad. En Daniel mantuvo integridad cuando no se contaminó con la comida del rey y cuando no decidió postrar rodilla ante Dios pagano, y eso es una demostración de integridad. ¿Por qué? Porque la integridad envuelve ¿qué? La voluntad, envuelve el intelecto y envuelve sistema de valores. Por lo tanto, envuelve una relación con el individuo mismo, porque sabe que ha sido comisionado por Dios para un servicio. Déjeme decirle, en la década de los 70, en la década de los 60, cuando el presidente John F. Kennedy, en el buen argot de la calle de los latinos, se decía que él era un mujeriego. Era un hombre que llamaba la atención, pero sin embargo a la gente no le importaba eso. Nosotros tenemos que mantener posturas en todos los aspectos de nuestra vida. El caso del presidente Bill Clinton, con la situación con la estudiante Mónica Lewinsky, él pudo haber saldado la deuda externa del país, pero mucha gente a eso no le importaba. Ellos exigen de que los líderes sean íntegros, aunque los que le exigen integridad no vivan esa integridad, no vivan ese tipo de conducta o valor. Pero en el Señor, los que Dios llama, Dios demanda que vivamos esa integridad. Mire, nosotros constantemente estamos expuestos y estamos vulnerables. Por lo tanto, nuestra vida está dependiendo constantemente de la dirección de Dios. Por lo tanto, la integridad por sí sola no es suficiente. Nosotros necesitamos de la integridad, tenemos que ser competentes. Nosotros tenemos que nuestra integridad sea competente. ¿Y cómo es competente? Cuando estas situaciones se presenten, mantenerla. ¿Y cómo se mantiene? Ejecutando esa integridad en conducta. No es decir que soy íntegro. La integridad es algo que se manifiesta en la conducta. Es por eso, para concluir, que el cristiano tiene que tener carácter, tiene que tener influencia, y que sobre todo esos aspectos tienen que estar cubiertos con la integridad
porque han sido llamados por Dios y que juegan un papel interesante. Yo recuerdo cuando el transbordador Challenger, en la misión en la cual hubo esa deficiencia donde fallecieron, el Departamento de Control de Calidad decía que la nave no estaba lista para despegar. Pero el Departamento de Control de Producción decía que el espectáculo tenía que continuar. Y Control de Calidad decía que los descongeladores del sistema de transbordador no estaban funcionando apropiadamente, por lo tanto, esa era la razón. Había un problema serio de seguridad que Calidad decía que no era bueno para que el transbordador Challenger saliera. La influencia de control de calidad pudo más, de control de producción pudo más que la de control de calidad. Y el resultado fue que luego de haber despegado, segundos después, la nave explotó y toda su tripulación murió en el acto. Se comprometió la integridad y se puso en juego. ¿Por qué? Porque a veces la soberbia quería tomar control. Y esas cosas no podemos permitir que pasen porque terminan en desastres. La integridad es importante y aun cuando haya cosas incorrectas en nosotros mismos, tenemos que hacer como el control de calidad. Tenemos que decir que no podemos continuar y tenemos que detenernos, aunque a veces en el ministerio digan que tenemos que seguir. Y hay momentos donde tenemos que irnos y decirle, Señor, para la gente yo puedo continuar, pero ante tu presencia, Señor, yo me tengo que presentar porque yo necesito, Señor, que tú calibres mi carácter, que tú pulas mi personalidad y que tú me ayudes a entender que yo soy vulnerable. Es por eso que nosotros, los que estamos trabajando en posiciones de responsabilidad, entendamos que el carácter y la influencia son importantísimos. Y muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta que dentro de las funciones que ejercemos, a veces no nos damos cuenta que nuestras funciones tienen que ir acompañadas de carácter y de influencia. Pero lo que hemos hecho es que las hemos sacado a un lado y le hemos dado énfasis a posición. Y hemos incluido posición, hemos incluido personalidad y hemos incluido poder. Es momento de legitimizar y legitimizar con autentificación de parte de Dios. Y es importante reconocer, escuche bien, es importante reconocer que el carácter de integridad es necesario para que podamos ejercer la función que Dios nos ha dado para poder ser líderes de influencia y de carácter para su gloria. Bendiciones a todos y nos veremos en la próxima sección.